Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy quería hablarte del lenguaje consciente. A ver si te suena. De que el lenguaje transforma nuestra vida. Hay dos cosas, aprender a escuchar y aprender a hablar. Cuando digo aprender a hablar, no me lo tomes. Aprender a decir de verdad y de la mejor forma lo que quieres decir. Vale la pena parar, meditar, pensar, encontrar la fórmula, las palabras, las frases. No tampoco digo que, pero darle importancia, que todas las palabras que vas a usar van a transformar la otra persona. Entonces, el lenguaje consciente es que seas consciente de las palabras que estás usando, del sentido de la frase y de lo que quieres decir. Ser presente, estar presente cuando estés hablando y no usar frases hechas pueden aumentar el vapor. Sé creativo o creativa, inventa, incluso si hace falta palabras nuevas, no pasa nada. Eres libre de hablar como quieras. Una diría, pero el otro tiene que entender. No te preocupes. Cuando te acostumbrarás a crear palabras, te vas a sorprender de hasta qué punto las otras personas van a entender perfectamente lo que quieres decir. Para eso no te preocupes. No obedezcas demasiado a las leyes y las normas, sino usa el lenguaje como arte, no como una programación. Cuando hablas, transformas. Cuando hablas, cierras o abres. La palabra y su connotación, que importa, su sentido, que importa, su entonación, importa. Ya ves que es arte al final, que no es venga para acá, para allá, tira. Pues no, cuida tu lenguaje, porque es cuidar tu vida. Cuando dices me cuido, me amo, recuerda, el lenguaje consciente es prácticamente muy importante, básico en el autocuidado. Si te cuidas, cuidarás al otro. Es automático. El que no cuida al otro no se cuida tampoco. Entonces, el lenguaje consciente te permite llegar a los demás. Y la escucha sincera también permite que tú llegues y te acerques a los demás. El lenguaje consciente es un ámbito mucho más de creatividad que de formulación. Es muy importante aprender a describir metáforas, a describir lo que sientes, a describir lo que has visto, a describir lo que has sentido. Te permite expresarte. La expresión está basada sobre el lenguaje consciente. Si no llegas a decir lo que sientes, se te quedará registrado toda una vida. Transformará tu existencia, incluso te puede crear enfermedad. Lo no expresado puede crear enfermedad.
bloqueos, conflictos. Es importante la expresión. No te puedes imaginar lo que es importante. No solo expresar, sino con libertad, expresarte con libertad. Y por eso digo, lenguaje consciente, acudir a la creatividad, a la libertad. Procura hablar como quieras, de la forma que tú ves conveniente y que puede describir lo que sientes, lo que ves, lo que oyes. Encuentra la libertad de hablar. Sobre todo la libertad de expresar, porque hablar y expresar son dos cosas distintas. Entonces, el lenguaje consciente es cuidarse y cuidar a los demás. Escoger tus palabras, usar eso también. La expresión desde el corazón, desde la sinceridad, desde la honradez. Porque el honrado no puede engañar. El honrado busca las palabras, escoge las palabras, no para desvirtuar ni para limar, sino para hacerte llegar lo mejor posible, lo que quiere hacerte llegar. Este asunto del lenguaje consciente puede cambiar toda tu vida, porque muchos problemas vienen de ahí. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando entras en el supermercado y ves una pareja de cualquier tipo enfadada, las palabras que oímos entre dos seres humanos enfadados son: es que yo te dije, es que yo no te había dicho esto, es que yo pensaba que habías dicho esto, es que tenía que habértelo dicho, es que nunca me dice, es que de la forma como me lo dice. Imagínate, esa es la palabra que dice todo el mundo cuando se pelea. Imagínate, desde que nací hasta hoy, cuando veo a dos personas peleadas, estas son las palabras que repiten. A ver cuántas veces te lo tengo que decir. Es que yo estoy harto de repetir lo mismo. Es que yo no quería decir esto. Es que yo pensaba lo mismo. Entonces, ¿de dónde vienen nuestros problemas? El lenguaje, la expresión, no solo el lenguaje consciente, la expresión consciente. Dale importancia a tus frases, a tus palabras. No digo de refinar, de sacar un lenguaje gourmet. Digo de expresar de verdad lo que sientes. Ese es el primer camino que hay que tomar. Aprender a hablar de lo que sientes. Porque eso te hace acercarte a la gente. Lenguaje del corazón. Y tercero, lenguaje de la verdad. Cuarto, creatividad. No te cortes en estrujar una palabra y servirla como quieras, con tal transmitir algo. Te voy a dar un ejemplo. En árabe existe un día, te voy a contar la historia. Un día entré en la casa de una amiga y le digo, oliendo, digo, por favor, ¿puedes inciensar tu casa con aquel incienso que me encanta? Me dice, uy, ¿tú sabes que no existe esto en castellano? Digo, ya lo sé, acabo de darle pasaporte. Me dice, curioso. Digo, sí, en árabe existe esenciar, que es poner incienso. Pero eso, lo mismo, existen cosas en árabe que en español son más cortas. En francés, comparado al castellano, o en inglés. Entonces, hay fórmulas que hacen que el cerebro cambia. Pon incienso. Pues yo digo inciensa. ¿Por qué no existe en castellano? No lo sé. No lo sé si existe o no, pero a mí la persona lingüística me dicen que no. Pero hay muchas cosas así. Por eso, creatividad, inventa palabras, cambia palabras, diviértete con el lenguaje.
No te quedes pendiente de diccionario y historia de esta. Diviértete hablando. Porque la diversión hablando, la creatividad, primero crea el humor, segundo transmite más y tercero enriquece el lenguaje en todos sus sentidos. Te deseo una feliz tarde. Un abrazo muy grande.